La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La relación con la ley es el mensaje de Dios respecto hacia los romanos, hacia toda la humanidad. La relación con la ley. El apóstol Pablo, hablando a los judíos, se dirige claramente con una conciencia limpia, pura, enseñando las verdades supremas. El hombre no puede ser salvo por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través de creer que Jesús puede justificar. Si el hombre pide perdón a Dios con todo su corazón, alcanzará entonces ser justificado. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mientras tanto que la ley no puede salvarnos de ninguna manera. El apóstol, al dirigirse a los judíos en esta interesante carta, Romanos capítulo 3, versos 19 al verso 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Piense en esas verdades que Pablo está mencionando en este interesante pasaje. Y quiero recalcarlo una vez más. Romanos capítulo 3, verso 19 al versículo 20. El apóstol está hablando de la relación del judío con la ley. Ha comenzado Pablo a mencionar la condición depravada, la condición terrible del hombre sin Dios, el hombre que no teme a Dios, que no hay temor de Dios en sus corazones. A ellos les dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado, ciertamente que cuando se comete, la ley dice, pecasteis, debes pagar las consecuencias de tu pecado, ya sea por muerte o por cárcel, o ya sea que debas pagar alguna finanza. Entonces, el apóstol dice claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado nos hace saber, pecasteis y mereces castigo. Entonces, ¿por qué causa? O mejor dicho, por causa de esta condición del hombre, la ley no puede ayudarnos. Únicamente sirve para condenarnos. Esta ley sirve para cerrar nuestra boca y para hacernos responsables ante Dios y para revelar nuestro pecado. Pero nunca podrá justificarnos delante de Dios. Solo servirá para hacernos saber que somos pecadores. Las palabras griegas que Pablo utiliza en estos versículos implican mucho más que solamente la ley de Moisés. Demuestran que ninguna ley podrá servir para salvarnos. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de acercarse a Dios por medio de un sistema de leyes. Como ya se ha notado antes, aún
las normas que nosotros mismos usamos para criticar a otros demuestran que somos pecadores. Siempre fallamos al imponer cualquier sistema de leyes o normas. Se manifiesta que somos pecadores rebeldes. Debido a esta condición, no hay nadie que pueda salvarse. Por eso tenemos el mensaje de la provisión de Dios. El mensaje de la provisión de Dios. Dios ha hecho el plan para su propia santidad a quienes confíen en Él y no en sí mismo. El siguiente estudio que quiero compartir mostrará completamente el camino para alcanzar la salvación, presentando así el mensaje de las buenas nuevas. La ley solo sirve para acercarnos al castigo. La ley solo sirve para cerrar la boca y para condenarnos y para revelar nuestro pecado. Una vez más, quiero que quede claro, la ley solo sirve para cerrar nuestra boca. Segundo, para condenarnos. Tercero, para revelar nuestros pecados. Por si usted no lo agarró muy bien, se lo voy a recalcar. La ley solo sirve para cerrar la boca y para condenarnos y para revelar nuestro pecado. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo a través del capítulo 3 de Romanos. Entonces, qué interesante es. Hay una base sólida respecto a esto. Según el capítulo 3, verso 21 al capítulo 4, verso 25, encontramos una base sólida. Según el apóstol Pablo, en esta interesante carta, nos explica con detalladamente cómo la justicia es por medio de la fe. Y entonces dice Pablo, pero ahora aparte de la ley. Ahora piensen en esa verdad que está diciendo Pablo. Ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que ha sido testificada, cierto, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y el versículo 24 declara, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto nuestros pecados. Entonces, lo veremos paso a paso en este interesante pasaje. Piense. Muchas personas creen que pueden ganar la salvación porque son capaces de cumplir con suficientes exigencias de Dios como para que Él los acepte. La idea popular es de que Dios usa una balanza y que en el juicio pondrá lo bueno que haya hecho por un lado y lo malo por el otro. Si lo bueno pesa más que lo malo, ¿creen que entrará en el cielo? Este punto de vista no toma en cuenta dos verdades bíblicas. Primero, no hay nadie que haga lo bueno. Según Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, hablando de los impíos, hablando de aquellos que no se han convertido a Dios. Por eso esta prueba resultaría en la condenación de todos. El segundo error en este punto de vista popular es que según la Biblia el juicio de Dios no se basa en balanzas. Dios ha establecido una norma absoluta. El que no llegue a la marca está condenado. Conforme a esta norma todos estamos bajo el fallo divino, condenado. Según Romanos capítulo 3, verso 9 y verso 23. Y noten Gálatas capítulo 3, verso 9 y 10, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham,
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero el versículo 9 me encanta mucho, que dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que creemos en Cristo Jesús participamos con ese precioso creyente llamado Abraham, que es el patriarca principal de todo Israel. Después de explicar entonces el problema de la naturaleza pecaminosa del hombre, según el capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20, entonces Pablo revela la solución al mismo. Entonces, la solución al mismo, debido a que todos somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos, Dios ha hecho posible que aquellos que confían en Cristo y no en sus propias obras sean aceptados en su presencia. Eso nos enseña claramente Romanos capítulo 3, verso 21 hasta el capítulo 8, verso 39 de Romanos. La provisión del evangelio está disponible para todo aquel que quiera ser salvo. La salvación es por medio de la fe. Entonces, vemos a la luz de la palabra de Dios el principio de la justificación declarado. Según el pasaje que ya he mencionado de Romanos capítulo 3, verso 21. Pero Pablo declara: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es aparte de la ley. Entonces la ley no tiene nada que hacer aquí, sino que para ser justificados necesitamos actuar en fe, venir donde el Señor en fe, a confesar nuestros pecados, nuestras maldades, y Él será fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados cuando estemos dispuestos al abandono del pecado. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice Juan, primero de Juan capítulo 1, verso 9, Él será fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Proverbios 28, 13 también declara que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, recibiremos misericordia para siempre. Esta misericordia es eterna, es maravilloso. Entonces Pablo declara: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Sí, en otras palabras, la ley te señala que pecaste y te condena, pero al mismo tiempo la misma ley testifica. Hay una medicina, y esta medicina es que a través de la fe en Jesucristo tendrás la salvación. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra puerta para entrar, sino que es Cristo. Entonces la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, entonces, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe, mediante esa redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa ciertamente de haber pasado por alto nuestros pecados. Ahora, este es un regalo que Dios nos da gratuitamente. Pablo empieza a desarrollar este nuevo tema con una explicación de ese principio, como lo vemos en el verso 21 y verso 22. Préstele toda atención allí en su respectiva Biblia. La justicia de Dios se revela por separado de la ley. Aunque la ley y los profetas la anunciaron desde mucho tiempo atrás, dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 21. Esta es una nueva clase de justificación. No es el
tipo que se basa en las obras de la ley, sino que es por la fe en Jesucristo. No depende de nuestras obras, sino de la fe, que es el medio para recibir la salvación, según el pasaje 22 del capítulo 3. La justicia de Dios, no olvides, se recibe por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Debido a que todos hemos pecado, nadie merece la salvación. Sin embargo, Dios la ofrece como el regalo a todos los que confían en Jesucristo. Eso dice claro el verso 22 al 24 de ese capítulo 3. El precio ha sido totalmente pagado con la muerte de Cristo, según el pasaje 24 y verso 25 de Romanos capítulo 3. Un pecador salvado tiene tanto derecho de estar en el cielo como Cristo mismo, porque tiene todo el mérito de la justicia preciosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios aceptó que se cubriera el pecado mediante la sangre de animales que se ofrecían en sacrificios, aplicándolos al pago completo que Cristo haría más adelante en la cruz. Así pudo seguir siendo justo y a la vez justificar a los pecadores. Según Romanos capítulo 3, versos 25 al 26. La palabra propiciación se utiliza para demostrar que Jesucristo es el sacrificio perfecto ofrecido para satisfacer las justas demandas que Dios exige por causa de nuestros delitos, por causa de nuestros pecados. Puesto que nuestra salvación no es merecida, no tenemos razón para jactarnos en cuanto a ella, según el verso 27 al verso 28. Entonces, podemos considerar claramente estas palabras preciosas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida la jactancia de ser salvo por las obras de la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ok? ¿Dónde está pues vuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado claramente por la fe sin las obras de la ley. Y así nos enseñan las Santas Escrituras. Entonces vale la pena esforzarnos en luchar en cuanto a la fe, acudir a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Entonces, las obras basadas en el cumplimiento de las leyes ya no cuentan para nada. Ya Cristo vino. Cristo es la solución al problema del pecado. Entonces, el mismo Dios justifica tanto al circunciso como al incircunciso, a todos en base a la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay vuelta de hojas. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la circuncisión. Quiero recalcar el versículo 30. El versículo 30 hace una explicación bien clara y precisa. Porque Dios es uno, no hay dos dioses, es un solo Dios. Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y también a los gentiles que son de la incircuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que dije son los gentiles, y los de la circuncisión, que quede claro, son la gente judía.
ambos por la fe en Cristo Jesús son justificados, no por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues lo que la ley exige solo puede cumplirse a través de la obra de Cristo, a fin de que la doctrina de la justificación por fe enseña que Dios ha declarado perfectos en base a la fe en la obra de Cristo en la cruz ya consumada. En otras palabras, ya consumada esa obra en la cruz. En realidad, mis amados televidentes, no llegamos a ser perfectos en el sentido absoluto de la palabra porque todavía somos pecadores. Sin embargo, Dios nos adjudica toda la justicia de Cristo. Esta obra divina no solamente es negativa, sino también positiva. Nos ha quitado los pecados y también nos atribuye la rectitud de Jesucristo en nuestra vida. Nos ve como perfectos a través de Él. Debido a que Cristo murió por nosotros al confiar en Él y en su obra recibimos la vida eterna. No es por medio de nuestras obras, sino por medio de su obra consumada en la cruz. Todos los hombres que han alcanzado la salvación a través de la historia del mundo han sido por medio de la fe en la obra de Dios a favor de ellos, reconociendo que son pecadores indignos de su gracia. Ahora bien, ya para concluir, la esencia del evangelio, la necesidad. Todos somos pecadores, pero aquí está la provisión. Cristo murió por nosotros. El método para alcanzar esa provisión es confiar en Cristo. Recalcando la esencia del evangelio, nos presenta la necesidad. Todos somos pecadores. Necesitamos el evangelio. Necesitamos entonces la provisión. Cristo murió por nosotros. Esa es la provisión ya dada para nuestra salvación. El método para adquirirla es confiar en Cristo Jesús. Es decir, a través de la fe en Cristo Jesús. En un próximo programa continuaremos con el capítulo 4, donde nos habla de los principios de la justificación, bien ilustrado en ese interesante pasaje. Queridos televidentes, ciertamente me encuentro muy feliz haber estado con ustedes durante este espacio. Queremos invitarles con todo nuestro corazón a ser parte de este ministerio. Necesitamos sus oraciones también. Necesitamos su aporte financiero. Aquel aporte financiero es voluntario. Si Dios pone en tu corazón dar una ofrenda, no importa la cantidad. Necesitamos sinceramente que tú te unas a este ministerio. Queremos continuar enseñando el evangelio de Jesucristo como lo estás oyendo. Y nada más necesitamos tu oración y tus finanzas. No para mi bolsillo, sino para pagar el costo de la programación que transmitimos a diario por este mismo canal. Y deseamos que usted sea prosperado, bendecido, usted y todos los suyos. Por lo otro, le invitamos a la iglesia. En caso que no se esté congregando, queremos que usted venga a ser parte de este ministerio y que se convierta de parte de Dios en columna de esta iglesia y sea de mucha bendición. Esta iglesia necesita de hombres que toquen, que canten, de mujeres que sepan tocar, sepan cantar. Se necesita ese tipo de personas en nuestra congregación. Y Dios te usará para que sirvas de bendición, de edificación a muchos. Si sabes tocar, cantar, eres bienvenido también. Si Dios te ha bendecido de otras formas, que tienes otros talentos, como para enseñar, predicar, también eres bienvenido. Se necesitan esos hombres y mujeres.
¿Sabes tocar cualquier instrumento? Necesitamos esos hombres que vengan, tanto mujeres como hombres. Los necesitamos aquí y Dios te va a usar para ello. También se necesitan hombres y mujeres y jóvenes que doblen rodilla, que clamen a Dios por la salvación de las almas. Ojalá que tú seas un intercesor de esos buenos y vengas a formar parte también de los que ya están orando aquí para que podamos avanzar más con este evangelio por donde quiera que sea posible. Queridos televidentes, no olvide, estamos ubicados especialmente un poco hacia el sur de la ciudad de Los Ángeles. Más o menos 5 minutos del centro de Los Ángeles, de 5 a 10 minutos. Nos va a encontrar sobre la calle Avalon y la 42 Street. Estamos exactamente en la esquina frente al Hospital Kedren, el Hospital Psiquiatra. Ahí estamos enfrente, búsquenos, es un edificio gris y queremos estrechar sus manos y queremos también compartir estas verdades cara a cara con usted. Que Dios añada las bendiciones sobre todos ustedes. Se encuentra con alguna necesidad, llámenos. Queremos orar para que Dios toque su cuerpo, para que Dios resuelva los problemas que está pasando. Se siente abatido, desesperado, llámenos al área 323-202-0229. Pero también quiero orar por aquellos que están enfermos. Padre poderoso, especialmente ahora clamo con todo el corazón por nuestros hermanos y amigos que se encuentran en sus hogares o en hospitales o en lugares de convalecencia, Dios. Te pido que extiendas tu mano poderosa para sanar y vivificar esos cuerpos. Extiende, Señor, la maravilla de tu gracia sobre ellos. En el nombre de Jesús, declaro esos cuerpos sanos, libres de toda enfermedad, de toda dolencia. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los declaro libres en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Que Dios le bendiga a todos ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.